¿Qué tal? Hola, mi nombre es Silas González y aquí como siempre dándoles la bienvenida a otro video del Blog Amanecer. Vamos a dar continuidad a la serie que hemos estado trabajando en torno a la mística del siglo XIV dentro de un marco todavía más grande que es la serie de videos sobre la mística cristiana, sobre la historia de la mística cristiana. Vamos a terminar este siglo XIV con dos místicos que, como saben, estamos siguiendo aquí el manual de Hilda Graeff y entonces yo cambié un poco el acomodo para poder hablar de la mística renano-flamenca por un lado, de la mística inglesa por el otro, y ahora voy a hablar de dos personajes que no necesariamente entran como tal cual en todas estas partes, sino que pues los voy a abordar por separado, que son Santa Catalina de Siena y Gregorio Palamas. De cierta manera, pues estamos recuperando a dos místicos muy distintos, hasta cierto punto contemporáneos, pero de geografías muy variadas y por lo tanto también de experiencias diferentes. Vamos a empezar, por lo tanto, con Santa Catalina. Ella es ya un personaje mucho más conocido. De hecho, fue junto con Santa Teresa de Jesús nombrada doctora de la Iglesia, que son las dos primeras mujeres que van a ser nombradas como tales, pero pues en el caso de Santa Catalina, ella es mucho más anterior, digamos casi 2 siglos anterior a Teresa. Santa Catalina nace en 1347 y va a morir en 1380, entonces estamos hablando de que ella vive y piensa 2 siglos antes, y aunque son, pues ahora sí que nombradas al mismo tiempo ya en el siglo XX, pues de alguna manera podríamos decir que a nivel temporal, pues Santa Catalina fue pues la primera doctora, por lo menos en cuestión de cómo ella vivió, ¿no? Estamos dentro de este contexto, en el siglo XIV, no quiero repetir cosas que ya hemos dicho en videos anteriores, que tiene que ver con contextos complicados dentro de lo que es la Edad Media ya básicamente tardía. De hecho, hay quienes ya consideran el siglo XIV básicamente como ya propiamente algo posterior a la Edad Media, porque ya no es el ambiente en el cual se dio lo propio de la Edad Media, sino que ya son momentos de transición a otra etapa, ¿no? Aquí, bueno, las cosas que quiero subrayar, que igual como en los videos anteriores, este va a ser un poco más corto porque solo vamos a abordar a dos personajes, pues las cosas más genéricas para que ustedes puedan de nuevo ir directamente hacia ellos. Catalina era de la orden terciaria de los dominicos, ¿no? Que ya sabemos qué significa esto. Era una laica, pero que formaba parte de todo este entramado que son los dominicos, las 3 órdenes, ¿no? Ya lo vimos en el video dedicado a la mística de las órdenes mendicantes. Catalina, como todos los místicos y místicas, y particularmente de esta época, va a hacer un gran énfasis en la ascética. De hecho, y este es como un tema bastante interesante, Catalina abrazó una vida de mucha ascética dentro de la casa de sus padres, una familia pues digamos más o menos acomodada, ¿no? En donde tuvo la posibilidad de ella de hacerse pues una pequeña celda en el jardín, diríamos ahora, ¿no? Patio, lo que sea, de sus padres, donde ella vivió y de manera muy intensa su vida ascética. Apenas salía de la casa y era apenas para ir a la iglesia, solamente comía verduras y agua y en algunas ocasiones pan seco, dormía en una tabla dura y básicamente muy pocas horas. Y entonces en ese sentido, como nos dice la propia Hilda Graeff, por un lado nos podría sonar bastante alejada a la sensibilidad actual y además pues tampoco nos tendría que sorprender que con una ascética de esa magnitud no se produjeran fenómenos psicológicos pues de estados alterados de conciencia, ¿no? Porque pues claramente con ese nivel de ayuno, prácticamente cero sueño, encierro, etcétera, pues por supuesto que a la mente le pasan cosas, ¿no? Y como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, eso no significa, pues, que eso no desacredita a la experiencia mística, sino que justamente lo que produce eso y cómo la persona lo va a integrar y de ahí que surge
ese fruto de esta intensidad, porque puede haber esta intensidad como puro voluntarismo, es decir, como este esfuerzo por conquistar a Dios, por conquistar el misterio y por lo tanto esta noción de que a través de la ascética yo voy a ganar el cielo o cuestiones por el estilo, pues la cosa no sucede así, sino que más bien en muchas ocasiones la ascética pues es más bien este proceso de purgativo que cada quien pues en su proceso y además pues valiéndose de las épocas y de las cosas que tenemos a la mano. En la época de Santa Catalina pues no era algo anormal ni tampoco algo fuera de lo común, sino que ella optó por ese momento y a lo mejor si se hubiera quedado así por el resto de su vida ensimismada en eso, pues no estaríamos hablando hoy de ella, sino que lo que va a suceder posteriormente fue que a pesar de toda esta intensa vida ascética en donde también incluía flagelaciones y cuestiones por el estilo, llega ella a tener eh, una experiencia muy fuerte, ¿no? Que, que llega a, o digamos como el culmen de todo este proceso místico ascético, es su visión de lo que se llama como esta visión esponsal o los esponsales místicos, que como ya veíamos en el video de las mujeres místicas, en la época es algo muy común, es esta noción de que el alma se casa con Cristo, los esponsales, es esta mística esponsal, en donde en el caso de las mujeres es muy común, las mujeres místicas de esta época, se da esta visión de los esponsales, ¿no? Que en el caso de Santa Catalina y de otras, es Jesús que se les, o sea, en una visión mística tienen esta experiencia de Jesús que se les entrega como esposo a través de la entrega de un anillo. En el caso de Santa Teresa de Jesús, ya lo veremos en su momento, es muy interesante porque a Teresa no le da un anillo, sino que le da los clavos de la cruz, pero bueno, en el caso de Catalina es el anillo. Jesús le coloca el anillo en su dedo y le dice, ¿no? Esta es la experiencia de Catalina, él la toma para sí como esposa en la fe, ¿no? O sea, que él toma a Catalina como una esposa en la fe y esta experiencia, repito, que va a ser como el culmen, la experiencia mística extraordinaria de Santa Catalina después de sus 3 años de intensa vida ascética, ella lo experimenta, ¿no? Como el fin de su periodo de retiro y a partir de entonces va a dedicar toda su vida a la propagación del reino de Dios, ¿no? En un sentido ya más proactivo y de salida hacia los demás. Entonces, ahí es cuando inician en la vida de Santa Catalina todas las obras apostólicas y caritativas que comienza ella a fungir en distintas organizaciones, con distintos grupos de personas. Ella, digamos que sale hacia los demás y da la vida allí. Y eso es justamente pues el criterio que distinguiría, ¿no? Meramente una persona excéntrica que se encierra, hace prácticas exageradas, ya sea de flagelaciones o de ayunos o de pues, renuncias extremas, porque muchas veces eso termina en enfermedad, en locura, pero en el caso de Catalina, a través pues, de una intensa vida de oración y de una confianza en Dios y de llevar todo ese proceso de una manera pues sana, por decirlo así, aunque suene exagerado decirlo, pero son los medios de la época, eh, ella llega a esta culmen espiritual de la experiencia de los esponsales místicos y lo que sucede no es una suerte de creerse mejor que nadie, ni que entonces ya soy la esposa de Cristo, soy superior y todo el mundo me tiene que seguir, soy la nueva profeta de este tiempo, cosas por el estilo, sino que dedica su vida desde ese momento a la entrega servicial y apostólica a los demás, es decir, a cuidar a los enfermos, a las personas que tienen algún tipo de marginación social, económica, etcétera, ¿no? Entonces, eso pues, va a ser muy, muy importante en la vida de Catalina. Uno de sus diálogos, el famoso diálogo, libro místico se llama Diálogo, ¿no? Así se le conoce. Y a diferencia, por ejemplo, de otros místicos que hemos visto de esta época, en donde es una mística muchísimo más de la esencia, muchísimo más etérea, abstracta, la de Catalina recupera y subraya a este Cristo crucificado, ¿no? A esta humanidad de Cristo.
Es una mística donde la sangre está muy presente. Mm, repito, pues mucho... eh, es un poco extraña, digamos, quizás para la sensibilidad contemporánea, pero es una característica propia de la mística de Santa Catalina y que está muy unida a lo que estábamos diciendo, ¿no? Esta preponderancia que le da al Cristo crucificado, al misterio también del Sagrado Corazón, que va a ser algo que ella va a tener muy presente. ¿Por qué se llama Diálogo su libro? Y voy a leer aquí a Hilda Graeff. Dice, Diálogo, llamado así, porque Catalina presenta su doctrina en forma de conversación entre ella y Dios Padre. Relaciona la tradicional triple vía de la vida espiritual con el crucifijo. Y esto es muy original y muy bello, ¿no? La primera vía, que sería la vía purgativa, se va a simbolizar por los pies de Cristo crucificado, ¿no? Que conducen después a la segunda vía, que es la vía iluminativa, que sería ya hacia el costado de Cristo, y llega al tercer momento, que es la vía unitiva, que son ya como tal los, los que ya es el secreto, digamos, como más íntimo de Dios, que ya es el corazón, ¿no? El corazón mismo de Jesús crucificado. Este no es el fin de la vida espiritual, porque del corazón el alma ha de ser conducida hasta la boca, donde encontrará la paz de la guerra contra el pecado, ¿no? O sea, ya llega como a las máximas alturas místicas. Una frase, ¿no? Que en este libro del diálogo, que como decíamos, es eso, un diálogo entre el alma y Dios Padre dice, el alma no puede devolverme aquel puro amor con el que se siente amada por mí y por tanto intenta corresponderme por el medio que yo mismo le he dado, es decir, por medio a su prójimo. Esto es bellísimo, ¿no? Que además es profundamente evangélico. Es esta noción muy evangélica, repito, de que a Dios no lo ha visto jamás, y ahí está el prójimo, ¿no? Si no amas al prójimo que sí ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves, ¿no? El modo, digamos, o sea, lo que aquí nos está expresando Catalina, es esta incapacidad que tiene el alma de corresponder 100% al amor de Dios, que siempre le va a desbordar y siempre lo va a experimentar como infinitamente superior a cualquier cosa que el alma le puede entregar en retribución, en agradecimiento al amor recibido, pero el único medio que tiene el alma para responder a este amor divino son los demás, entregar la vida hacia los demás. Esa es la única posibilidad, esa es la única vía real, por lo menos en la vida, en el camino místico cristiano, ¿no? Ese sería justamente el modo en el que entramos en comunión con ese amor que recibimos gratuitamente, es entregarlo también gratuitamente, habiendo sido fecundadas, como decía el maestro Eckhart, habiendo nacido Cristo dentro, eh, convirtiéndonos en otro Cristo para los demás, ¿no? Es decir, ser buena noticia para los demás, convertirnos en buena noticia para los demás. Y eso lo dice de manera bellísima en la frase que les acabo de leer, que, digamos, en boca de Dios Padre en el libro del diálogo de Santa Catalina. El servicio a los demás, por lo tanto, es un efecto necesario de la vida interior del místico. Es el único termómetro real. Todo lo demás, pues pueden ser experiencias significativas, importantes, apantallantes o incluso a nivel de discurso, tener enseñanzas muy fabulosas, muy exactas, teológicamente claras, filosóficamente profundas, y sin embargo, si no se traduce en una vida de entrega concreta, real, a personas de carne y hueso, particularmente a las personas que están sufriendo, toda la vida mística en términos cristianos no fue fecunda, ni siquiera existió. A lo mejor hubo mucha erudición, a lo mejor hubo mucha brillantez, a lo mejor hubo mucha intento de Dios a través de visiones, etcétera, de cambiar el corazón de la persona, pero si no se traduce en eso, por lo tanto pues no hubo fruto, no se dejó que entrara Dios realmente al corazón. Ya dejó, por lo tanto, Catalina para siempre el claustro y vive ya no en una celda material, sino en esta celda del alma, en esta celda interior, que es otra de las cosas tan bellas, ¿no? Ella que construyó su pequeña celda en la casa de sus padres, después es llamada a una vida de entrega absoluta hacia los demás. Y entonces
por supuesto que extraña, ¿no? De alguna manera esta celda material, y de ahí crea como esta noción de la celda interior, y entonces a donde ella vaya, va a su propia celda. Cuando está entregándose a los demás, lo está haciendo también desde esta celda interior donde habita con Dios. Y por lo tanto, ¿no? Desde esta celda interior, conocimiento de sí y conocimiento de Dios son interdependientes. Totalmente. Si no conocemos a Dios, nos descorazonamos. Pero si no nos conocemos a nosotros, nos volvemos también presuntuosos, porque al conocernos a nosotros, ganamos en humildad y no nos volvemos presumidos. Y fíjense esta frase, ¿no? Que también es del libro del diálogo en palabras de Dios. Yo soy el que soy y tú eres la que no eres, ¿no? Esto es potentísimo, ¿no? O sea, ese no ser que nos habita, porque es el no ser del ego, este ser que solamente depende también del ser divino, ¿no? Yo soy el que soy, tú eres la que no eres, pero eres, o sea, no eres en tanto que no eres por ti misma, no eres tu propia substancia, no eres tu propio fundamento. Yo, Dios, soy tu fundamento, ¿no? Y solamente serás en la medida en que me encuentres y nos encontremos. Eso también advierte, ¿no? En contra de centrarse demasiado en las consolaciones espirituales, mentales, porque la auténtica unión es solamente esta unión de las voluntades, esta unión de amor que lleva a la persona a convertirse en otro Cristo, ¿no? Como ya lo mencionábamos. Bien, hasta aquí hablamos de Catalina de Siena, que como acaban de ver, pues doctora de la Iglesia, entonces pues faltaría todavía mucho tiempo para profundizar, pero lo dejaré por el momento por aquí para entrar a Gregorio Palamas. Gregorio Palamas es uno de los grandes padres y grandes impulsores y digamos, teólogos místicos en torno a lo que se llama como el esicasmo. El esicasmo que hoy por hoy se ha vuelto tan importante viene de esiquia, que significa a la vez tranquilidad y soledad, y que hoy se ha recuperado en varios espacios. Quien vea estos videos seguramente no le será extraño personajes como Franz Jalix, este jesuita alemán que va a vivir tanto tiempo en Argentina, lo secuestran, ahí tiene unas experiencias profundas, lo liberan y comienza a desarrollar todo un proceso de oración contemplativa que lo pueden encontrar en su libro Ejercicios de Contemplación, el cual les recomiendo muchísimo, y que ha, digamos, enriquecido a grandes maestros espirituales contemporáneos como es Pablo de Ors en España, con el movimiento de Amigos del Desierto, y también Alexander Satirka en México, con el movimiento de la Comunidad de Oración Contemplativa. Y entonces el esicasmo, también muy conocido por el libro El Peregrino Ruso, un libro pequeñito que les recomiendo un montón, y que es básicamente esta metodología de la Iglesia Oriental que fue y que ha sido de alguna manera hasta cierto punto criticada, y que justamente Gregorio Palamas va a ser un personaje importante porque va a ser el gran interlocutor, o digamos el que va a debatir en contra de Barlam. Barlam va a ser otro teólogo del cristianismo oriental que va a escribir en contra de la oración jesicasta, porque la considera pues que quiere conquistar a Dios, o sea, como todas estas cuestiones que a veces se le achaca a las técnicas de oración oriental, llamada particularmente chinas, japonesas e indias, pues también muchos cristianos, ¿no?, han criticado la oración jesicasta porque, pues, por ejemplo, en ese sentido es muy oriental, implica, por ejemplo, la repetición de lo que en Oriente le llamarían un mantra, pero que aquí sería en realidad una ejaculatoria, que es el Kyrie eleison, es el famoso Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador, a través de un rosario de cuentas, que no es el rosario católico, sino que es mucho más cercano y parecido al mala budista o al rosario de cuentas musulmán, que simplemente es para ir contando, ir circularmente, ir repitiendo el santo nombre de Jesús o la frase completa, ¿no?
Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador, que es lo que le grita el ciego Bartimeo en el camino a Damasco, que le grita, ¿no? A Damasco, en el camino, pues, que le grita a Jesús, eso, Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Que en el Evangelio es más bien Jesús, Hijo de David, ¿no? Pero se ha utilizado más Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, un pecador, y varias variaciones, incluso simplemente reduciéndose a Jesús, o con la respiración Jesús, Cristo, inhalas Jesús, exhalas Cristo, o al revés. Y entonces esta combinación de la palabra, que es un vehículo, un ancla, pero también del estado corporal y el manejo de la respiración, es una técnica de oración muy específica que además responde a esta noción también evangélica o del Nuevo Testamento de orar sin parar, ¿no? Quien haya leído el relato del peregrino ruso se va a dar cuenta de que mucho viene de allí, ¿no? De esta máxima orar sin parar, y entonces la gran pregunta es ¿cómo se ora sin parar? Por eso también se llama la oración del corazón, porque se ora desde el pecho, desde el corazón, así como el Zen se trabaja desde el jara, desde el vientre, o sea, el centro de energía. La oración eficaz es desde el pecho, desde el corazón, y entonces es como si se fuera tatuando, ¿no? De hecho, aquí el libro fundamental es la Filocalia, ¿no? O Filocalia, que es un compendio de textos sobre este tipo de oración de la Iglesia oriental primitiva, en donde algunos incluso cuentan pues que es una suerte como si te estuvieran pinceleando o tatuando el nombre de Jesús en el corazón espiritual. Y entonces ya llega un momento en el que los monjes están repitiéndole todo el tiempo, tienen sus maestros espirituales que se llaman los starets, ¿no? Que también aparece muy claro en el relato del peregrino ruso, que son las guías espirituales. Se dan cuenta, hay mucho simil con otras tradiciones de Oriente también, y entonces se inicia en todo esto, y el asunto es orar sin parar, porque de tanto repetir esto desde el corazón comienza a decirlo ya incluso a nivel inconsciente, ¿no? Aunque no estés sentado haciendo oración. Se han construido monasterios enteros en torno a esta práctica, el más famoso de ellos hasta la fecha, e incluso desde tiempos digamos, o sea, muy antiguos, es el monte Athos, ¿no? Entonces, este es el contexto, ¿no? De Gregorio Palamas, 1296-1359, es el mejor y, digamos, el más grande representante del esicasmo del siglo XIV, y justamente, pues, Oriente va a estar un poco desconectado de la escolástica occidental. Grandes místicos occidentales como Juan de la Cruz y todos los que hemos visto hasta la fecha en la Edad Media están ya muy influenciados por la escolástica, pero Palamas no va a tener eso porque él es oriental, pero va a tener como este pleito, por decirlo así, constante con Barlam, que él más bien tiene esta noción más racionalista, mucho más occidental, y va a haber este debate constante. Y quien va a ganar en Oriente, pues va a ser justamente Gregorio Palamas. Va a tener algunos textos como el tomo agiorítico, que son, y también defensa de los santos jesicastas, que son justamente pues esta narrativa de qué se trata el jesicasmo, etcétera, y cómo se va practicando, ¿no? Digamos, la teología mística de Gregorio Palamas está muy, muy encarnada en la encarnación, en los sacramentos, en la vida cotidiana también de la gente. Dice, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para crear un hombre nuevo y, asumiendo la mortalidad, restaurar en el hombre la inmortalidad y deificarlo, ¿no? Llegar a este proceso de deificación a través de la oración jesicasta, ¿no? Pues hay un matiz interesante también de distinción entre la mística de este tiempo, pero en general eso se ha mantenido, la mística oriental y la mística occidental dentro del cristianismo. La occidental en la Edad Media fue un énfasis muy rotundo en el Cristo crucificado, lo hemos visto ya constantemente, y en el Cristo doliente, etcétera, mientras que en Oriente es este Cristo glorioso resucitado, ¿no? Entonces ahí hay un énfasis importante. Por lo tanto, pues es una mística más cercana a lo que hemos llamado en su momento la mística de la luz, que también la hemos trabajado aquí en esta serie de videos, ¿no?
En ese sentido, pues la contemplación no solamente es renuncia, sino también pues esta unión deificante. Según la opinión de Palamás, esta unión sobrenatural del hombre con la luz divina sea la única fuente de la verdadera teología, doctrina que no deja de tener sus peligros porque fácilmente puede conducir al iluminismo, puesto que el mismo místico ha de ser el juez de sus propias experiencias, ¿no? La teología, o sea, en realidad el teólogo oriental es el místico. Y ahí hay una diferencia muy importante con Occidente. En Occidente, en el cristianismo occidental, hay muchísimos teólogos y teólogas que no son místicos, que no tienen siquiera vida espiritual. Incluso ya hasta la fecha uno puede estudiar teología sin tener ni siquiera fe, ¿no? Que bien que se puede estudiar la teología meramente como un saber arqueológico de lo que se ha pensado sobre Dios en la antigüedad, pero en Oriente, en el cristianismo oriental, el teólogo es el místico, es la persona que tiene una experiencia espiritual profunda. De mi punto de vista y de muchos, esto se complementa, porque como acabamos de leer con Hilda Graeff, el hecho de que la teología sea solamente como esta parte mística, tiene lo más importante, pero digamos, a veces le podría hacer falta esta raigambre crítica, racional, para ponderar las experiencias y no caer en un iluminismo. Pero peor aún le sucede a la Iglesia occidental cuando la teología se queda sin mística, es decir, sin experiencia real, y el teólogo se convierte meramente en una suerte de filósofo, pero de historia, porque ni siquiera es filósofo, sino de cuestiones de historia de la teología, ¿no? Una cosa importante también de esta teología oriental, que repito, tiene que ver con la experiencia, es que aspira sobre todo a la visión y a la unión con la misma luz divina. Y es que en la Iglesia oriental hay un concepto que Palamás también trabajó mucho, que ha sido muy polémico y que incluso pues, se siguió trabajando y se sigue trabajando hasta la fecha, que es de las energías divinas. Esto a algunos le podría sonar más cercano a los nuevos movimientos religiosos, a la New Age, pero como ven, pues es muy antiguo y también es cristiano, ¿no? Y tiene que ver con esta noción de que Dios, que es absolutamente trascendente, nos podemos comunicar o entrar en relación con Él a través de sus energías, ¿no? Que son como una suerte de emanaciones de la creación presentes en todas las cosas sin ser Dios mismo o agotado, ¿no? Porque luego también está este problema del panteísmo. Entonces las energías divinas fueron como un recurso teológico para dar cuenta de la presencia de Dios, así como el sol, ¿no? El sol está presente aquí y sin embargo esta luz que experimentamos no es el sol, pero son las emanaciones energéticas del Sol, ¿no? Entonces, de cierta manera, es algo que se trabaja, es muchísimo más complejo que esto, por supuesto, pero aquí yo meramente lo esbozo. Pues bien, con esto terminamos básicamente lo que se conoce como el siglo XIV. Para las próximas sesiones vamos a trabajar el final de la Edad Media y cómo ya vamos a ir entrando a la Reforma y a la Contrarreforma. Muchísimas gracias, pues mi nombre es Elías González, esto fue otro video de la historia de la mística cristiana en el blog Amanecer. Les invito a que puedan dejar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, que se suscriban al canal y que compartan también nuestro material para que sigamos pensando sobre estas cosas. Saludos y hasta pronto.